Número 33. Viven y me rodean. Ara dejó su sándwich toda la semana en su mochila. Cuando lo sacó el viernes, vio que el pan tenía manchas verdes y olía mal. Su mamá le dijo que se había descompuesto. Miren, este es el sándwich de Ara. ¿Por qué creen que dijo su mamá que se había descompuesto? Porque los alimentos, si los dejamos en la mochila o encima de la mesa o en cualquier otro lugar, ese sándwich o ese alimento se va a llenar de hongos y de bacterias. Los hongos y bacterias son los descomponedores. Descomponen siempre los alimentos para que se reinicie el ciclo de la vida. Miren, vamos a imaginar que ustedes compraron fresas también, ¿verdad? Además del sándwich tenían unas fresas. Y estas fresas las dejaron sobre la mesa. Los hongos y las bacterias se empezaron a reproducir en una fresita. Y como no sacaron esa fresa que se estaba descomponiendo, los hongos y las bacterias se van a empezar a poblar en las demás fresitas. A veces decimos, una manzana podrida o una fresa podrida echa a perder a las demás. No es que las echa a perder, lo que pasa que en esa fruta los hongos y las bacterias se están reproduciendo y como ya son demasiadas, se empiezan a pasar a las demás fresitas o sobre los demás alimentos, así como es el sándwich. Ahora bien, los hongos y las bacterias empiezan a alimentarse. Decimos que se descomponen, ¿verdad? Pero realmente los hongos y las bacterias empiezan a alimentar. Se comen la fruta, la verdura o cualquier otro alimento. Por eso les llamamos descomponedores. Y cuando ellos se alimentan, recuerden que también hacen popis. Entonces toda la popó de los hongos y de las bacterias se van a ir al suelo. Imagínense que ustedes ya lo tiraron, ¿verdad? Esta fruta y verdura que se descompuso. Todo lo que se descompuso van a ser los nutrientes para que otras plantas como los árboles los absorban por las raíces y se alimenten. A esto se le llama también el ciclo de la vida. Tienes un alimento, el alimento se descompone y ya después eso que se descompuso va a ser alimento para las plantitas y para los árboles. Por eso aquí nos preguntan, ¿por qué crees que los alimentos cambian y se descomponen? Pues porque se llenan de hongos y bacterias, que son los descomponedores. También te preguntan, ¿qué serán las manchas del sándwich de Ara? Esas manchas son los hongos y bacterias, también conocidos como microorganismos. Recordemos que los microorganismos son seres muy pequeñitos. Miren, para que tú los puedas observar necesitas de un microscopio, así como este. Tú vas a agarrar, por ejemplo, una manchita, esta manchita del pan, ¿verdad? Agarras esta partecita, la pones en el portaobjetos, aquí en esta parte. Cuando tú lo mires, vas a ver una imagen así como esta. Vas a mirar todos los microorganismos, todos esos seres que están comiéndose el pan. Recordemos que la palabra micro significa pequeño, macro significa grande. El punto 1 dice, escribe la letra M en los microorganismos, o sea, en los seres pequeñitos. Aquí está este virus. Como es microscópico, le ponemos una M. Enseguida tenemos un gusanito. Este animal sí lo podemos ver, no es microscópico. Enseguida tenemos las bacterias. Como estas bacterias son muy pequeñas, también le ponemos la M, porque es microscópica. Por último tenemos el pez. Como lo puedes ver, ese no es microscópico. Número 2. Pregunta qué tipo de microorganismos causó la enfermedad COVID-19 y rodea su nombre. La enfermedad es de un virus. Aquí tenemos virus, hongos y bacterias. Pero el COVID-19 es un virus. Aquí tenemos la imagen. Este es el coronavirus. Aquí tenemos otros virus para que ustedes los conozcan, que es el rotavirus, la influenza, hepatitis tipo B, ébola y herpes. Todos estos son virus. Enseguida tenemos a los hongos. También decimos, mira la casa de los pitufos. Sí, pero también hay hongos microscópicos, hay hongos pequeñitos. Por último tenemos a las bacterias, que normalmente son alargaditas. Y los hongos y las bacterias son los descomponedores. Hay hongos y bacterias buenos y hongos y bacterias que son malos. Y en general todos los virus son malos. Y aquí nos dan una explicación. Nos dicen, las bacterias pueden ayudar a hacer vinagre, yogur, queso, vino o medicina. Por eso decimos que hay algunas bacterias que son buenas. Después tenemos a los hongos, que nos dicen que son útiles para hacer cerveza o pan.
Por último tenemos los virus. Los virus inactivos se usan para hacer vacunas que evitan enfermedades graves. Pero recuerden que todos los virus son malos, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que hacen los médicos y los químicos? Pues ese virus lo van a poner inactivo. ¿Qué es eso? De que lo van a matar. Ya cuando ellos matan a los virus, van a hacer las vacunas para que combatan los virus que sí están vivos. Número 3. Escribe el microorganismo que se utilizó en cada producto. A ver, primero para hacer las vacunas. Para hacer las vacunas usamos los virus. Aquí dice, mira, los virus se usan para hacer vacunas. Aquí escribimos la palabra virus. En los demás, para hacer el vinagre necesitamos las bacterias. Aquí dice, miren, las bacterias se usan para hacer vinagre. Aquí tenemos el vinagre. Enseguida tenemos el queso. También las bacterias se usan para hacer el queso, así como también para hacer el yogur. Así que va a ser bacterias, 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 y en las vacunas, virus. Número 4. Pregunta la receta para hacer un pan. Dibuja sus ingredientes. Bien, aquí está el pan de tomate. ¿Qué se usa para hacer el pan de tomate? Pues necesitamos harina, agua, levadura, que la levadura son los hongos microscópicos. También se usa el azúcar, aceite, huevo, sal y puré de tomate. Y escribe el nombre del hongo que se usa en la receta y para qué sirve. El hongo que se utiliza para hacer el pan se llama levadura. Aquí lo ponemos. La levadura son unos hongos microscópicos con la capacidad de producir la fermentación. ¿Y qué es la fermentación? Pues cuando nosotros le echamos la levadura al pan, va a hacer que la harina empiece a crecer. Miren, estos son los hongos de la levadura, mirados con un microscópico. Nosotros normalmente lo conocemos así, la levadura. Decimos, mira, es levadura en polvo. Aquí les cuento algo muy interesante. Si ustedes quieren ver cómo se reproduce la levadura, pueden hacer el siguiente experimento. Van a tomar una botella de plástico, le van a echar agua, levadura y azúcar. ¿Para qué le echamos el azúcar? Para que la levadura, o sea, los honguitos, se empiecen a alimentar. Cuando la levadura, o sea, los hongos, se empiecen a alimentar, ellos van a respirar. Y ustedes van a ver cómo, aquí arriba le vamos a poner un globo, ¿verdad? Lo vamos a sellar. Van a ver cómo el globo se empieza a inflar. Pues todo esto es lo que están exhalando los hongos. Cuando ustedes hacen el pan, la harina crece, ¿verdad? Y aquí tenemos ya, miren, el pan recién hecho y esponjadito. También nos dicen lo siguiente. Las bacterias provocan enfermedades como la salmonela o la diarrea. Recuerdan que las bacterias se usan para hacer cosas buenas, ¿verdad? Pero también hay bacterias malas. Y esas bacterias causan enfermedades, así como los virus. Los virus causan el COVID-19 y el sarampión. Ahora, algunas de las enfermedades de los hongos. Nos dicen, los hongos más comunes provocan el pie de atleta o hacen que la comida se eche a perder o se descomponga. Este es el famoso pie de atleta. Estos manchas que se miran aquí son los hongos. También les cuento algo muy interesante. Los lugares públicos más contaminados o con más hongos y bacterias son las piscinas o las albercas públicas. Imagínate que una persona tenga pie de atleta y ande en la misma alberca que andes tú. Esa persona, aunque traiga chanclas, pues todos estos hongos se van a quedar en el piso y tú vas a pisar y también te vas a llenar de pie de atleta. Por eso, ustedes deben de evitar ir a las albercas públicas. Número 5. Observa cómo se descompone una manzana. Subraya la respuesta. Aquí tenemos la manzana y estamos mirando el proceso de descomposición. Aquí nos preguntan, ¿cómo es el color final del proceso? Este es el proceso de descomposición, ¿ok? Para que no se vayan a confundir. ¿Ese proceso es igual? ¿La manzana se aclaró o se oscureció? Pues la manzana se empezó a poner oscura. Vamos a subrayar el inciso B. Ahora preguntan, ¿cómo será el olor al final del proceso? ¿Huele feo? ¿Huele dulce o no huele? Cuando un alimento se descompone, normalmente huele feo. Subrayamos el inciso A. Ahora preguntan, ¿cómo es el tamaño al final del proceso? ¿La manzana creció?
¿Se mantuvo el mismo tamaño o se encogió? Nosotros podemos ver que la manzana se encogió. Por lo tanto, subrayamos el inciso C. Número 6. Rodea las acciones que evitan enfermedades. Lo que evitan las enfermedades es que tú tengas buena higiene. Te debes de lavar las manos. También debes de comer alimentos sanos y hacer deporte. Número 7. Escribe la letra B si es un beneficio de los microorganismos o la letra N si es negativo. Aquí los microorganismos se están utilizando de una forma positiva, causan un beneficio, porque con la levadura, o sea, con los hongos, están fermentando el pan de muerto. Como es bueno, le ponemos una B. Aquí tenemos también las vacunas, tenemos la penicilina. Aquí se utilizó el virus para hacer algo positivo, algo bueno. Por eso le ponemos la letra B de beneficio. Por último tenemos a este niño que se enfermó. Al parecer, él está enfermo de las vías respiratorias porque está tosiendo o a lo mejor también le dio diarrea porque se está tocando la pancita. Estos microorganismos causaron algo negativo. Escribimos la letra N. Número 8. Ordena del 1 al 3 cómo la levadura esponja la masa del pan. Primero tenemos los elementos o productos, ¿verdad? Tenemos la harina, el agua, el azúcar y la levadura. Aquí ponemos el número 1. Enseguida los vamos a mezclar. Mezclamos la harina, la levadura, el azúcar y el agua. Por último lo dejamos reposar. Aquí le ponemos el número 3. Como ustedes pueden observar, aquí ya tenemos una bolita de harina, ¿verdad? Pero ya están integrados todos los elementos. Cuando ya pasó una hora, la levadura va a hacer que el pan, que la harina se empiece a esponjar. Todavía no se hace el pan. La harina estaba chiquita y vamos a ver que la harina crece. ¿Por qué la harina está crecida? Porque los hongos de la levadura ya se están alimentando del azúcar y eso hace que la harina empiece a esponjarse, que se empieza a crecer. Número 9. Haz un dibujo en una hoja blanca en la que expreses cómo convives con los microorganismos diariamente. Pues siempre que nosotros hacemos una actividad o que tocamos alguna superficie que esté contaminada, nos vamos a llenar de todos los virus y las bacterias que hay en esa superficie, ¿verdad? O aquí también puedes poner un dibujo donde tú estás bebiendo un yogur, porque ahí las bacterias están en el yogur. O también puedes poner una imagen donde tú estás comiendo un quesito. Número 10. Colorea los microorganismos de acuerdo con lo que sabes de ellos. Vas a colorear un microorganismo si es poco. Vas a colorear 2 si es mucho. Identifico los beneficios de los microorganismos. Como ya sabemos, cuáles son, por ejemplo, para hacer el pan o las vacunas, ¿verdad? Por eso coloreamos 2. Reconozco algunas enfermedades que provocan los microorganismos. ¿Cuáles enfermedades? Pues el coronavirus, la salmonela, la diarrea. Por último, dice, identifico cómo prevenir las enfermedades. ¿Cómo las vamos a prevenir? Pues teniendo higiene y comiendo sanamente. Como ya lo sabemos, coloreamos 2 microorganismos.